Listo, chicos. Iniciaremos con la pregunta número uno, correspondiente a el tema de relatividad especial. ¿Listo? Pregunta uno dice lo siguiente. Un objeto de 1 metro se mueve con una rapidez de 0,8 c. Se supone que el c es la velocidad de la luz en el vacío, ¿no? O rapidez de la luz en el vacío. Con respecto a un observador en dirección paralela al objeto. Ya. Determine la longitud del objeto medida por el observador. A ver, recordemos. Primero tenemos que saber y recordar que la longitud puede variar en base al movimiento del objeto, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a poner que este es el objeto de 1 metro de longitud. Pero ese dato de 1 metro corresponde a la longitud cuando el objeto está en reposo, es decir, el objeto no se mueve. Vamos a considerar que su velocidad es cero. Velocidad o rapidez cero, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasaría si este mismo objeto ahora empieza a moverse? ¿Listo? ¿Qué pasaría si este objeto, vamos a considerar acá, su longitud inicial? Ahora, ¿qué pasaría si este objeto empieza a moverse? ¿Qué pasa cuando este objeto empieza a moverse con cierta rapidez? ¿Listo? Pero esta rapidez es una rapidez muy grande, muy cercana a la velocidad de la luz. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Su longitud va a cambiar. Para ser más exactos, su longitud se reduce. Entonces, esto es lo que se genera. La longitud de un objeto se reduce cuando viaja a grandes velocidades, como velocidades relativistas, ¿no? Velocidades cercanas a la luz. Entonces, la longitud es menor que la longitud inicial, original. Pero la pregunta también es, profesor, ya, yo sé que se reduce, pero ¿a cuánto, no? ¿Cuánto será su nueva longitud? Entonces se va a cumplir que la nueva longitud es igual a la longitud del cuerpo en reposo por la raíz de 1 menos v sobre c elevado al cuadrado. Y justo esto es lo que a mí me piden, pues. Me están pidiendo cuánto será la nueva longitud, sabiendo que inicialmente su longitud, ¿cuánto es? 1 metro. Entonces lo único que tengo que hacer en este caso es reemplazar, pues, ¿no? Reemplazar. Entonces la longitud del cuerpo cuando está en movimiento relativista es igual a L. La longitud del cuerpo cuando está en reposo sería 1 por la raíz de 1 menos v sobre c. A ver, analiza. Yo quiero v sobre c. Entonces de aquí tú puedes decir, ¿no? Si al dividir este c al otro lado, me quedaría v sobre c. Y esto sería igual a 0,8. Ese 0,8 lo reemplazo por aquí, sería 8 sobre 10. Ahí está. Y esto elevado al cuadrado. Listo. Profesor, simplifiquemos. Puede ser, pero yo te recomiendo que lo dejes así. ¿Por qué? Porque operar con 10 abajo es más sencillo, ¿no? O con múltiplo de 10 en general es más sencillo. Entonces yo digo, 8 sobre 10 sería 64 sobre 100 si es que lo elevamos al cuadrado. Opero en aspa por aquí. Opero en aspa. ¿Listo? ¿Y qué nos quedaría? Que la longitud sería raíz, a ver, 100 menos 64, 36. Entre 100. ¿Y esto cuánto saldría? 6 sobre 10. Y esto sería 0,6 metros. Esta es mi primera respuesta. La longitud relativista o la longitud que se genera para el objeto al moverse a grandes velocidades es 0,6. La segunda parte, recuerda que es la primera, la segunda parte, ¿cuál es, profe? La segunda parte es, ¿cuánto tiempo tardará en pasar el objeto delante del observador? Para que pase por delante del observador significa que recorra su misma longitud, pues, ¿no? La misma longitud del objeto. Pero la pregunta para muchos seguramente es, profe, ¿pero qué longitud?
la longitud de un metro. ¿Un metro o 0,6? Entonces, se supone que me están preguntando el tiempo que transcurre para él. Para él transcurre un cierto tiempo. Entonces, él va a medir el tiempo. Y si él va a medir el tiempo, entonces quiero saber qué observa él, ¿no? Y dime, ¿qué longitud está observando él cuando el objeto se mueve? Cuando el objeto está en movimiento, él está observando una longitud de 0,6. Por lo tanto, ¿qué se va a cumplir? Que la distancia recorrida es igual a rapidez por tiempo. Y de aquí, el tiempo nos quedaría distancia sobre la rapidez. Se supone que estos valores son los que percibe el objeto, disculpa, el observador. Y el observador está observando, está identificando que la distancia que recorre debe ser la misma longitud del objeto para que pueda pasar por delante de él, ¿no? Entonces serían sus 0,6. Y esto dividido entre la rapidez, que sería 0,8. Listo, 0,8. Pero es 0,8c, donde c es igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Reemplazo ese valor, sería 3 por 10 a la 8. Ahí está. Operando un poco, las comitas se van, ¿no? Esta coma con esta coma se va a ir. Sacas tercia 1, sacas tercia 2, sacas mitad 1, mitad 4. Me queda un cuarto. Bueno, creo que la mayoría sabemos que un cuarto es 0,25, ¿no? O 25 por 10 a la menos 2. Luego, este 10 a la 8 subiría como 10 a la menos 8. Como mis respuestas están en nanosegundos, recuerda que el nano es 10 a la menos 9, ¿no? Entonces voy a juntar por aquí un 10 a la menos 9, me quedaría un 10 a la menos 1 por acá. Conclusión, el tiempo saldría 2,5 nanosegundos. Pregunta, parte 2, sale 2,5 nanosegundos. Y la clave para nuestro problema número 1 sería 0,6 y 2,5 nanosegundos. 0,6 y 2,5 nanosegundos. La clave es la D, chicos. Y de esta manera podemos desarrollar la pregunta número 1. Si no me equivoco, es muy parecida a una pregunta que estás viendo en clase, ¿no? Que has visto en clase. Así que tengan en cuenta las comparaciones. ¿Listo? Si tienen alguna consulta, estaremos aquí para poder recabar esas consultas, resolverlas, ya que estamos en las últimas semanas de este siglo. ¿Listo? Esperaremos unos breves minutos. Si no, continuaremos con las preguntas propuestas de la semana número 18. Nos esperamos, chicos.
Listo chicos, continuamos con la resolución de los problemas de esta semana 18 en consultas académicas. Veamos la pregunta número 2, una pregunta de propuestos del tema de relatividad, ¿no? Pero en este caso más relacionado a la dilatación del tiempo. Veamos. Dice, ¿qué rapidez debe tener una nave espacial que sale de la Tierra de modo que al regresar 10 años transcurridos en la nave equivalen a 20 años transcurridos en la Tierra? Listo. Esto es muy parecido a la parábola de los gemelos, ¿no? Los 10 años transcurridos en la nave serían los años transcurridos para el hermano que se va en un viaje espacial, ¿no? Y los 20 años en la Tierra serían los años transcurridos para el hermano gemelo, ¿no? Que se quedó en la Tierra. Listo. Entonces, ¿qué debo recordar yo? Debo recordar que el tiempo transcurrido en una nave espacial es relativo. Por ese motivo se considera que se reduce. ¿Listo? O mejor dicho, ¿no? Se genera esa reducción del tiempo. ¿Listo? A más rápido vayas, bueno, mientras más rápido sea tu rapidez o mayor sea tu rapidez, menor será el tiempo que transcurre para ti, ¿no? Y obviamente eso es más notorio cuando viajas a grandes velocidades o velocidades relativistas. ¿Listo? Y al final se va a cumplir esta relación. El tiempo t, vamos a llamarle tiempo relativista, es igual al tiempo en reposo por la raíz de 1 menos v sobre c elevado al cuadrado. Muy parecido a la relación anterior para la longitud, ¿no? Porque en ambos casos, cuando hay efectos relativistas, el valor se reduce, ya sea el tiempo o ya sea la longitud, ¿correcto? Entonces identificamos aquí que sería el tiempo en la Tierra. ¿Listo? Y esto sería el tiempo relativista o el tiempo en la nave. Listo. Al reemplazar, ¿qué tendríamos? A ver, el tiempo en la nave, según el problema, es 10. Y esto es igual al tiempo en la Tierra, que es 20. Por la raíz de 1 menos v sobre c elevado al cuadrado. Ahí me están pidiendo la rapidez, ¿no?, de la nave. Entonces para eso debo despejar este valor. Esto obviamente me va a quedar en función de c, ¿no? Claro, como vemos en las claves. A ver, ¿qué podemos hacer? Podemos simplificar un cerito, ¿no? Ahí está. Y me quedaría un medio. Un medio es igual a la raíz de 1 menos v sobre c elevado al cuadrado. Listo, elevas al cuadrado a ambos miembros. Ahí está, elevo al cuadrado a ambos miembros. Se va la raíz con el cuadrado y acá me quedaría un cuarto. Un cuarto es igual a 1 menos v sobre c elevado al cuadrado. Despejo v sobre c elevado al cuadrado y me quedaría 1 menos un cuarto. 1 menos un cuarto. Ahí está. A ver, y 1 menos un cuarto sería 3 cuartos. Y ahora, ¿qué hago con este valor al cuadrado? Paso al otro lado como raíz, ¿no? V sobre c es igual a raíz cuadrada de 3 cuartos. Y raíz cuadrada de 3 cuartos sería raíz de 3 entre 2. Conclusión final. ¿Cuánto sería v si yo despejo? Raíz de 3 sobre 2 por el valor de c, que sería la velocidad de la luz en el vacío. Listo. Entonces ese sería el valor que debería tener la nave para el que el tiempo se reduzca a un valor de 10 años. Bueno, 10 años. Listo. Por lo tanto, la respuesta sería... Uy, tengan cuidado, ¿ah? Tengan cuidado. Sería raíz de 3 sobre 2, c. Pregunta número 2 resuelta. La clave sería la C. Listo chicos, así hemos resuelto la segunda pregunta relacionada al tema de relatividad. Si tienen alguna consulta o duda, me la hacen saber, ya sea por el chat o ya sea por audio. ¿Listo?
Esperaremos unos breves minutos para esperar las consultas y luego de ello continuaremos con la pregunta número 3 de los problemas propuestos de la semana número 18.
Buenos días, Melody, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, ¿podría explicar la 3 y la proposición 3 de la 4? Ya, ok, vamos. Justito la siguiente que vamos a iniciar. A ver, pregunta número 3. Dice lo siguiente. En la figura una fuente de luz láser de área de salida inicial pi por centímetros al cuadrado, es decir, el área, pues, ¿no? Pi centímetros cuadrados, emite luz roja con una potencia de 0,4 pi miliwatts. Determine la intensidad de la luz láser a una distancia de d igual a 5 metros de la fuente. A ver, debemos recordar y diferenciar. Una cosa es calcular la potencia de la luz para una fuente puntual, que es el tema del sonido, por ejemplo. Disculpa, una cosa es la potencia para el sonido, ¿se acuerdan? Si esta es una fuente sonora, fuente de fuente sonora. El sonido para una fuente sonora puntual se emite en todas las direcciones, ¿correcto? Por lo tanto, cuando tú calculas la intensidad, se calcula como potencia sobre área. Pero también te mencionan que se calcula como potencia sobre 4pi por distancia al cuadrado. ¿Y por qué? Porque el área que tú analizas es el área de propagación. ¿Listo? Y como se propaga en todas las direcciones en forma de una esfera, el área de una esfera es igual a 4pi por el radio al cuadrado, donde ese radio representaría tu distancia. ¿Correcto? ¿Se entiende hasta ahí y recuerdan esa parte, chicos? ¿Sí? Sí. Excelente, ya está. Pero aquí cambian las cosas, porque yo no hablo de sonido, pero también me piden intensidad y hablo de potencia. Entonces, alguna relación debe tener, ¿no? Entonces, para la luz o para cualquier caso, la intensidad se calcula como potencia sobre área. Pero acá tienes que tener en cuenta el área de propagación. ¿Listo? Y como es luz láser, no es la luz de un foco cualquiera que se emite en muchas direcciones, sino es luz láser, luz concentrada. Y se concentra solamente en esta superficie. ¿Listo? Y cuando se emite, solamente se emite en esa superficie. Es decir, la proyección no cambia. Entonces siempre el área proyectada o de propagación es la misma. ¿Listo? Por lo tanto, esta área ya lo tenemos. La potencia ya lo tenemos. Y con eso yo calculo la intensidad. ¿Correcto? Ya está. Por lo tanto, tenemos aquí que la potencia es igual a 0,4 pi mili 10 a la menos 3 entre el área de propagación. ¿Cuánto es el área de propagación? Pi centímetros cuadrados. ¿Cómo paso a metros cuadrados? Por 10 a la menos 4. Listo. Un pi se va. Este 10 a la menos 3 entre 10 a la menos 4 claramente es un 10. Conclusión. La intensidad, ¿cuánto saldría? 4, ¿no? La intensidad saldría 4. Listo, 4. Ya está. Unidades, watt por metros cuadrados. Uy, me estoy poniendo mal. Intensidad es igual a 4 watts por metros cuadrados. Watt de la potencia, metros cuadrados del área. Por lo tanto, la pregunta número 3, mi respuesta sería la C, ¿cierto? La C. Profe, ¿y el 5 no se usa? ¿No? Porque es luz Mm. concentrada. Cuando es luz láser, no importa a qué distancia tú estés. Por eso no sé si alguna vez han jugado un poco con el láser puntero, el puntero láser. El puntero láser emite un punto de luz. Dime, ¿ese punto de luz cambia? No, no importa si estás a una distancia de 5 metros, a una distancia de 10 metros. Ahora, que tú lo percibas es otra cosa, pero el punto láser está ahí. ¿Listo? Obviamente, ¿no? Hay láser de calidad y no, ¿no? Si es que estamos hablando de luz láser normal, de buena calidad, ¿listo? Ese punto siempre va a estar y su área siempre va a ser A, A.
Profesor, pero cuando ya estamos a 1 kilómetro yo ya no veo ese puntito. Claro, tú no lo ves, tus ojos no perciben que es distinto. ¿Listo? Pero ese punto láser está ahí. ¿Correcto? No importa qué distancia. Y eso es diferente al sonido. El sonido cuando se emite, su área de propagación aumenta. Y al aumentar esta área de propagación, la intensidad se reduce. Pero para una luz concentrada como la luz láser, su área de propagación no cambia porque está concentrada en un solo lugar. En cambio, en el sonido se expande en muchas direcciones. O por ejemplo, ¿no? Tu foco de tu casa. El foco de tu casa no es luz concentrada, no es luz láser, es una luz normal. Pero el foco emite luz en todas las direcciones, ¿cierto? O por lo menos dependiendo del diseño del foco, ¿no? Y te das cuenta que mientras más me alejo de ese foco, se vuelve menos claro, o mejor dicho, un poquito más oscuro, ¿no? Y cuando más me acerco, es más claro, más luminoso. Porque ahí no estamos hablando de luz concentrada, sino que la luz se expande en todas las direcciones, muy parecido al sonido. ¿Correcto? ¿Se entiende esa parte y la diferencia? Sí. Excelente. Listo. Por ese motivo, debemos diferenciar cómo calcular la intensidad para una fuente sonora y para una fuente de luz láser, que son los dos casos que normalmente vienen en la pre, o tal vez en algún momento ya han venido reiteradas veces en admisión también, por si acaso. Y la siguiente que mencionas es la 3 de la 4, ¿no? Vamos a ver. La 3 de la 4. A ver, veamos esta pregunta 4 y a la consulta de la proposición 3, ¿correcto? Y luego continuamos con Ana, que nos hace algunas consultas. Dice, respecto al efecto fotoeléctrico, indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Veamos la proposición 3, a ver. A mayor intensidad de la luz incidente, mayor Sí. será la frecuencia umbral, ¿no? Profe, Dime. disculpe, en lo que estaba haciendo la 3 creo que era, sí, pero el profesor dio de clave otra, o sea, dio una diferente clave, Acá dio la tenemos A como respuesta en la de propuestos. 4A. No, en la 3 profesor. La 3, 3. Claro, sí, sí, yo también veo acá que les han dado la A, pero la respuesta es la C. Numéricamente es la C. Ha habido un error seguro, por ahí. Ha sido error en dictarte la clave de la A, pero es la C. ¿Listo? Yo lo verifico acá, no te preocupes. Ya está. Entonces vamos a la 4 y la proposición 3. Me hablan de la intensidad de la luz, ¿correcto? Ya está, a ver. Para un efecto fotoeléctrico, ya está. Listo. Ya está, entonces recordemos un poquito el efecto fotoeléctrico. A ver, acá tenemos nuestra placa metálica. ¿Por qué debe ser un metal? ¿Alguien sabe? ¿Alguna idea de por qué tiene que ser un metal? Porque tiene frecuencia umbral. Porque tiene frecuencia umbral. Sí, podría ser. Pero recuerda que la frecuencia umbral, bueno, está mal dicho que tener frecuencia umbral. Recuerda que la frecuencia umbral que se menciona está relacionada con esto. ¿Qué es esto? Función trabajo. Y la función trabajo es la energía mínima para sacar un electrón de un átomo. ¿Correcto? Sí, las claves están mal ahí. En la 3 están mal, no es la A, es la C. Esto ahí se ha confundido. ¿Listo? Y lo vemos en la parte resolución. En la resolución lo confirmo. No te preocupes. Entonces, la frecuencia umbral está relacionada, o mejor dicho, lo importante es la función trabajo del material. ¿Listo? Que es la energía mínima para sacar un electrón de un átomo. Entonces, yo lo que busco en un efecto fotoeléctrico es sacar electrones. ¿Y dónde habrán más electrones para poder sacar? Ya esa es ya parte química, se podría reforzar con el profesor de química. Y principalmente son los metales, ¿sí o no?
¿listo? Que tienen mayor cantidad de electrones de valencia, electrones de conducción, y podemos llamarle de muchas maneras, ¿listo? Pero principalmente es por eso. Buscamos materiales conductores, porque tienen electrones que puedan conducir, modificar, mover, generar electrones en movimiento, ¿correcto? Ya está. Entonces ahí tenemos los electrones. Por eso se escoge un metal, ¿listo? Lo menciono porque a veces en una admisión, por ejemplo, te hacen analizar eso también. No sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, de un problema de admisión, donde te ponían una espira, te ponían un imán, y en una de las proposiciones te decían que esta espira era cerámica, creo. Y algunos decían, oye, ¿qué pasó acá? ¿Importa que sea cerámica? Claro, porque la cerámica es un mal conductor, ¿cierto? Profesor, pero a mí me enseñaron que cuando pasa el imán o cuando pasa, sube y baja, se genera corriente. Sí, pero se genera corriente eléctrica y campo magnético inducido cuando el material es conductor, porque la corriente se genera por electrones en movimiento, ¿correcto? Por ese motivo. Entonces, al decirte que es cerámica, ¿qué te están diciendo? Que por más que tú acerques o alejes el imán, jamás se va a generar corriente eléctrica, pues, porque es un mal conductor. No hay electrones para mover prácticamente. No es que no tenga electrones los cerámicas, ¿ah? Sino que no podemos generar movimiento. O para poder generarlo necesitamos, hacer muchas maravillas, ¿correcto? ¿Listo? A ver. Justo la que menciona, la que nos pone ahí Melody. Ya está. Ya, con eso vaya avanzando. Con esa lógica se puede avanzar esa pregunta que has mandado, Melody. ¿Listo? Ya ha venido en admisión, por si acaso, ¿ah? Por eso hago la acotación del metal, ¿ya? Para que tengan una idea y analizar también. Ahora, tenemos aquí la fuente de luz. Fuente. Recuerda que la fuente no puede ser cualquier foquito de tu casa, ¿no? Tiene que ser una fuente de mucha energía, mucha potencia. Es decir, que tenga bastante frecuencia, frecuencia incidente. ¿Por qué? Porque al tener frecuencia tiene mucha energía que dar. ¿Listo? Yo no puedo iluminar solamente con el foco de mi casa y esperar que generemos un efecto fotoeléctrico, ¿no? Tiene que haber bastante energía. Y eso es cuando la frecuencia es bien grande, ¿ya? Listo. Acá está la luz. Pero para nosotros la luz está compuesto ¿de qué? De fotones. Y cada fotón, ¿qué cosa tiene? Energía. Energía de cada fotón, ¿ah? Es H por F. Bueno, en su defecto H por C sobre lambda. Listo. Y eso lo absorbe ¿quién? La placa metálica. Ya está. Y debido a ello, vamos a ver un Pero poco ¿por qué esto. se le pone NHF? ¿O se entiende que va a ser solo de un botón? Ya, esto de acá es de un solo fotón, de uno solo. ¿Listo? Esto es lo que este es el principio del plan, pues. Plan proporciona este valor, ¿no? Que la energía de cada fotoncito, de cada paquete de onda, de cada cuanto, según Einstein, es de H por F. ¿Correcto? Y debido a que hablamos de luz, esta frecuencia se relaciona con su velocidad y lambda, pues, ¿no? La rapidez de la luz es igual a lambda por la frecuencia. ¿Correcto? No, como una onda, pues, ¿no? ¿Correcto? ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Ya. Ahora, hablemos de la fuente. La fuente emite cierta intensidad o tiene cierta intensidad. ¿La intensidad cómo se calcula? ¿Potencia sobre quién? Sobre área. Ari. ¿Listo? No ha cambiado eso. ¿Listo? No ha cambiado. Ahora, va a depender de la fuente si el área es un área que se mantiene constante o variable, tal vez, ¿no? ¿Listo? Pero normalmente son fuentes concentradas, ¿ya? Esto se mantiene concentrado, constante. ¿Listo? Ahora, ¿la potencia cómo se calcula? La potencia lo hemos visto muchas veces en diferentes temas. Y en general siempre es energía sobre tiempo, ¿cierto? O sus equivalentes de la energía, que puede ser el calor o puede ser el trabajo, ¿cierto? Porque se transforman entre sí, ¿correcto? Entonces vamos a poner que la potencia es energía, pero es la energía de la fuente, es decir, energía total, Profe, sobre cuando me el dice tiempo. energía del fotón, ¿lo toma en cuenta como la energía total o la energía cinética del fotón? La energía del fotón es esto.
Nada más. Es su energía, nada más. Esta es la energía que tiene el fotón, nada más. Solo total. Porque, o sea, había No, otro la problema total donde es sí. cuando calculas uno, 2, 3. ¿Cuántos hay acá? Hay 5. Ah, entonces 5 veces este valor. ¿Correcto? Esta es la energía del fotón, de un solo fotón. ¿Listo? Cuando tú hablas de energía total para la fuente, sería considerar De todos todo. los fotones. ¿Listo? Y es justo lo que yo quiero acá, pues. La energía Y si total. es cinética, tienen que decirme, ¿no? ¿Qué es Claro. cinética? Ahora, pero para fotones no se trabaja con la cinética. La cinética se trabaja para los electrones que salen. Ay, ¿Listo? ya, sí ya. Entonces, la energía total sería calcular la energía que emite la fuente, pero para eso necesito saber cuántos fotones hay, ¿no? Voy a considerar n, que sería n veces h por f, sobre tiempo y área. Y acá está lo que tenemos que analizar. H, F, T y A. ¿Listo? Va a depender del tiempo para saber cuánta energía se ha generado, ¿cierto? O cuánta potencia mejor se ha generado. Pero nos damos cuenta que la intensidad está relacionada directamente con quién. Sí, está relacionado directamente con el número de fotones. A mayor número de fotones, mayor será la intensidad. ¿Listo? Profesor, pero a mí me dicen acá que a mayor intensidad de la luz, mayor será la frecuencia umbral. Si yo aumento la intensidad de la luz, ¿qué cosa voy a modificar? ¿El número de fotones, sí o no? Voy a aumentar más fotones. Si aumento la intensidad de la fuente, emito más fotones. Los fotones son igualitos siempre. Pero al aumentar la intensidad, aumento más. Ya no hay 5, hay 6, hay 1000, 2000, 3000. Entonces aumento la cantidad de fotones. ¿Listo? Pero eso modificará la frecuencia umbral. Dime, ¿la frecuencia umbral con quién está relacionado? Con el metal. Está relacionado con la función trabajo. Dime, ¿habrá alguna relación entre la fuente y el metal? Yo porque modifique la intensidad de la fuente, ¿modificaré las características del metal? ¿Modificaré su función trabajo? No, porque la función trabajo es constante. Y si es constante, por más que tú aumentes la intensidad, no va a cambiar, pues. ¿Correcto? No va a cambiar. Pero ¿qué cosa sí puedo decir? Que la intensidad se relaciona con quién? Con el número de fotones. ¿Y el número de fotones con quién se relaciona? Con el número de fotoelectrones. Eso sí puedo decir. Porque si yo bombardeo con más fotones, ¿qué va a pasar con los fotoelectrones que salen disparados? Serán mayor, pues mayor cantidad. Mayores, mayor será la cantidad de electrones que salen disparados. ¿Listo? Estos son los fotoelectrones. Esa es la relación que debo recordar. A mayor intensidad, mayor fotones emitidos de la fuente y mayor será el número de fotoelectrones. ¿Correcto? Ya está. Por lo tanto, esta tercera proposición debería y es. ¿Cómo es? ¿Verdadero o falso? Eso. Recontra falso, pues. ¿Listo? No Profe, tienen en la relación. fórmula de la El efecto energía de fotoeléctrico, fotón, no, de la energía de fotón, que es igual a energía cinética más función trabajo, ese se también esa llama, energía del fotón, ¿ah? esa es la ecuación del efecto Ajá, fotoeléctrico. la ecuación de fotoeléctrico, esa energía del fotón también es NHF o solo HF. Recuerda que esto es conservación de la energía. Esta es mira, la ecuación del efecto fotoeléctrico viene de la conservación de la energía, pero la energía de una sola partícula, o mejor dicho, de un solo fotón. Esto acá solamente se trabaja para un solo fotón, nada más. H por F, por eso. Solamente para uno. Por eso te dicen que esta función trabajo es la energía mínima para sacar un solo electrón, solamente uno. Y esta energía cinética no es del sistema, es de un solo electrón que sale disparado.
que sería 1/2 de la masa por velocidad cuadrada, ¿no? Que es una velocidad máxima, ¿no? ¿Listo? Y esto también me permite analizar algo, ¿no? Que por ahí tal vez existen, ¿no? Sí, acá está, pues mira. A mayor será la frecuencia del fotón, esta. Mayor será la energía cinética, sí, mayor será la energía. Si incrementamos la frecuencia del fotón, mayor será la energía cinética del fotoelectrón. ¿Listo? Profesor, ¿y si mayor es la frecuencia, mayor será la función trabajo? ¿Qué hemos dicho de la función trabajo? Es constante. Y si es constante, por más que tú imitas con mayor frecuencia, ¿el material cambiará? No, el No. material es igualito, constante su valor. Así que las modificaciones solamente son entre estos dos. A mayor frecuencia, mayor energía. O tal vez te van a poner a analizar, ¿no? Profe, ¿y qué pasaría con la longitud de onda? Es al revés, pues, ¿no? A mayor longitud de onda, menor será la energía. Porque ya está abajo, pues, ¿no? Porque recuerda que si este valor incrementa o disminuye, hace todo lo contrario para la energía. ¿Cierto? Así que la función trabajo no cambia. Se queda ahí, constante. Nadie lo toca. Porque el material no cambia. No se redistribuye, no se... nada. Constante su valor. ¿Correcto? Sí, profesor. Listo. Profesor, ¿y cómo diferenciar sobre eso de relativista y en reposo? Porque, o sea, a veces hay casos donde te dice, calcula, por ejemplo, en la uno de propuestas que te decía, un objeto de 1 metro se mueve. ¿Cómo sé que si está en reposo o está en movimiento esa longitud que me están dando? Bueno, la que es relativista o la de reposo. Ya, a ver. Acá también se tiene que entender el contexto un poco, pues, ¿no? Al inicio te están diciendo, un objeto de 1 metro se mueve. ¿Qué hubiese pasado si te hubiesen dicho, un objeto en movimiento tiene una longitud de 1 metro? O un objeto se mueve con una rapidez de 0,8 y su longitud es 1 metro. ¿Cómo puedo entender yo eso, no? A ver, entonces tengo que entender el contexto total. Los datos aquí es 1 metro. El objeto es de 1 metro. ¿Listo? Entonces, me está diciendo, el dato es el objeto es de 1 metro. Pero sabemos que las longitudes que se miden es cuando el objeto está en reposo. ¿Listo? Recuerda que la longitud que se modifica, que cambia, es respecto a un observador. ¿Listo? Para ti se percibe con una longitud diferente. Pero el objeto mide 1 metro. ¿Listo? Eso no va a cambiar. Pero la percepción del objeto respecto a mí es la que se modifica. No sé si me dejo entender. El objeto percibe que el objeto tiene menor longitud. Profe, entonces, cuando digan con respecto a un observador, ahí ya lo consideraría como el relativista. Claro, porque el observador que está viendo, ya está el objeto en movimiento, ¿no? Entonces el objeto va a percibir una longitud nueva. ¿Listo? Entonces, como te están pidiendo esa longitud, entonces el dato que te están dando, obviamente, esta longitud que te están dando es del objeto. No es de lo que percibe el observador, es del objeto. ¿Te das cuenta? Dice 1 metro de longitud del objeto. ¿Listo? Las modificaciones son percepciones. Vamos a entenderlo así. Es lo que percibe alguien. En este caso, determine la longitud del objeto medida o percibida por el observador. ¿Te das cuenta? Ahí me lo dice claramente. ¿Listo? Y esa longitud es una longitud nueva que percibe el observador. ¿Y por qué percibe eso? Ah, es porque la nave se empezó a mover, pues, ¿no? Y al ser una velocidad muy grande, esa longitud se reduce, cambia. ¿Correcto? Recuerden que la longitud y el tiempo son percepciones, son medidas respecto a alguien, respecto a un observador. ¿Listo? Una nave tiene su propia longitud. Y la longitud normalmente se miden cuando está en reposo. ¿Listo? ¿Correcto? ¿Se entiende esa parte? ¿Se puede diferenciar? Ujú, sí, profe. Gracias.
Y algo que noto yo es que muchos tienen dificultades con las fórmulas, porque me imagino, y esta vez acá también se es el caso, de que ven diferentes fórmulas, o mejor dicho, es la misma, pero plasmada de formas distintas. Por ejemplo, si ustedes ven, acá tenemos la primera fórmula de longitud y acá del tiempo, y son muy parecidas, pero algunos van a ver lo mismo, pero así, ¿correcto? Lo pueden ver así. O tal vez no le ponen L sub 0, le ponen L' acá o L' aquí. ¿Me dejó entender? Y algunos confunden, porque a veces, algunos se confunden porque, bueno, pueden revisar muchos libros, formularios, o profesores que lo plantean de forma distinta, pero al final es la misma fórmula. Solamente que recordemos que esta longitud L o L sub 0 puede ser cualquier letra. Por ejemplo, yo en vez de poner L sub 0 le puedo poner L', ¿cierto? O L1 y L2. Y yo tengo que, en la leyenda o en mi descripción, me tiene que decir L1 qué es y L2 qué cosa es, ¿no? No siempre el orden va a ser el mismo para todos, o la representación es la misma. Pero yo trato de trabajar de esta manera, manteniendo un orden y aclarando esto. La longitud o el tiempo que quiero calcular es la nueva, la diferente, la que ha cambiado. ¿Y quién es la que ha cambiado? La relativista, pues. La que observa, la que analiza el observador, la que percibe el observador. Entonces yo digo, eso es lo que quiero calcular yo. Y ese valor, ya sea longitud o tiempo, debe ser igual a lo inicial. ¿Y qué es lo inicial? Cuando está en reposo, cuando está en la tierra, cuando no se mueve. Y yo lo represento así. Porque estamos acostumbrados, yo creo, que la mayoría está acostumbrado de al colocar un prefijo, un subíndice, disculpa, el cero o el lo relacionan con inicial o de origen, ¿cierto? ¿Me dejó entender? Sí, creo que la mayoría lo relaciona de eso, ¿no? Es lo que tengo al inicio. Entonces, yo sé que tú sabes eso. Yo creo que tú sabes eso, estás acostumbrado a eso. Entonces, para mí, eso es lo normal, lo inicial, lo que al inicio ocurrió, lo original. Y ese original se ha modificado. ¿Cierto? Por eso yo lo pongo como L sub 0 o T sub 0, que es lo original inicial. Y lo multiplico por la raíz de 1 menos v sobre c al cuadrado. ¿Listo? Y mantengo la misma relación en ambos, porque en ambos se cumple esta relación, que lo nuevo se reduce. La longitud se reduce respecto al original. Y acá también, el tiempo se reduce respecto al tiempo original. ¿Listo? Por eso lo trato de colocar así. ¿Listo? Ahora, ya haciendo algo adicional también, recuerda que en clase, bueno, mejor dicho, en el tema se ve tiempo, longitud y el otro que sería la masa, ¿cierto? ¿Han visto la masa y cómo la masa cambia? La masa relativista. Sí, Ya. Para la masa es lo diferente. Mientras el tiempo y la longitud se reducen, ¿qué pasa con la masa aumenta. relativista? Aumenta. Entonces yo digo, a ver. Si la estructura de las fórmulas es por la raíz de este 1 menos v sobre c al cuadrado, por la raíz, es porque su valor se reduce. Por lo tanto, si yo quiero que se aumente, ya no vas a ponerle por la raíz, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Ponerlo entre la raíz de 1 menos v sobre c al cuadrado. Entonces yo trato de plantearlo de esa manera, que analices, identifiques qué pasa con las cantidades físicas. ¿Aumentan, disminuye? Y eso relaciónalo visualmente tal vez con las fórmulas. ¿Listo? Porque eso es lo que yo debo entender, lo que ocurre. Y eso ya que me ayude a poder identificar la fórmula que se genera. Por eso en la tercera, que es la masa, yo lo coloco así. M es igual a M sub 0, la masa original o masa en reposo, entre la raíz. Entonces, como la raíz está abajo, yo sé, mira, cuando yo lo multiplico, se reduce su valor. Por lo tanto, si yo lo divido, ¿qué pasa con la masa? Aumenta. Entonces, la masa relativista es mayor que la masa en reposo. ¿Listo? ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que también tienen que recordar. Bueno, listo, chicos. ¿Qué más me preguntaban por ahí? Ejemplo. Ahora sí. Ya hicimos la proposición 3 de la 4. Y como dice Ana, ya llegué. Comenzamos con las preguntillas de Ana. A ver.
A ver, veamos. A ver, veamos esta preguntita. Ana, ¿estás ahí? ¿Sí? Sí, profe, sí está. Y acá hay otra. Tu, 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 tu. A ver. A ver, ¿qué nos dice por acá? Una cuerda se une por un extremo a un generador de ondas mecánicas y por el otro a un cuerpo que produce una tensión de 4 newton. La cuerda estirada mide 1 metro de longitud, la cuerda es de 1 metro, y su masa es de 0,1 gramos. Se hace vibrar la cuerda y se produce una onda de 2 metros de longitud. Y alguno estará pensando, espera, ¿cómo si la cuerda es 1 metro, la onda que se produce es de 2 metros, ¿no? Te estarás preguntando, me imagino, ¿no? ¿Habrá algún problema ahí? ¿Qué está pasando, profe? En este contexto, determine la frecuencia de la onda que viaja por el medio elástico. Ya está, sí, por la cuerda. Ya está, a ver. Tal vez se acordarán cuando hemos visto nosotros el tema de ondas. Hemos visto un caso particular, ¿cierto? Que pocas veces se ve en clase, tal vez. Si no me equivoco, no está en el temario. Bueno, no está, disculpa, en la teoría. O tal vez sí ya lo incluyeron, no me he fijado bien. Pero nosotros lo hemos visto acá. O lo he mencionado, por lo menos. ¿Listo? Por ejemplo, imaginemos que acá el motor que genera o el generador que genera la onda es una persona. Ya está. La persona va a empezar a mover su mano de arriba hacia abajo, ¿ya? Generando un movimiento armónico simple. Por eso es la relación entre ondas y armónico simple. Y generamos una perturbación y eso genera una onda. Listo. Ya está. Pero al tensar la cuerda para generar esta onda, tú aplicas una fuerza. ¿Correcto? Tú aplicas una fuerza F. Esta fuerza F debe ser igual a la fuerza de tensión de la cuerda. Tienen que ser iguales, porque si yo aplico una fuerza muy grande, la cuerda se puede romper. Entonces, como está en equilibrio, vamos a llamarlo así, la fuerza que va hacia la izquierda y la fuerza que va a la derecha, que sería la tensión, tienen que ser el mismo valor. De tal manera que la onda se va a propagar con cierta rapidez de la onda. Ya está. Y se va a cumplir que la rapidez de la onda es igual a raíz cuadrada de la fuerza de tensión o la fuerza que aplica la persona, que es la misma. En su momento comenté que prefiero ponerle F, porque si le pongo T, alguno va a pensar, profe, ¿es periodo? No, no es periodo. Es fuerza de tensión o la fuerza aplicada, ¿ya? Dividido entre la densidad lineal. Profe, ¿qué es la densidad lineal? Un término que se debe tocar en la primera semana, ¿ya? Densidad lineal es igual masa sobre longitud. Recuerda que tú trabajas con diferentes tipos de densidades. Aquí va un datito más, ¿ya? Ya estamos en las últimas clases, ¿ya? Así que los datos tienen que llegar poco a poco. Un datito más. Si ustedes revisan el examen de admisión, en algún momento se colocó una pregunta de análisis dimensional. Mira, tú dices, su profe, facilito. No fue tan sencillo. Porque en esa pregunta te pedían calcular las dimensiones, pero en las claves no habían dimensiones. Tal vez alguno por ahí que ha revisado se acordará. En las claves habían nombres. A la densidad Aceleración. llamamos masa. Claro. Cuando tú calculabas las dimensiones de la operación que te daban, te salía, ¿cómo se llama? M por L a la menos 3, ¿cierto? ¿Y M Ajá, qué sí, cosa la es? densidad. Densidad. Masa. Y L a la menos 3 es volumen. En tu mente está, masa sobre volumen es densidad, profe. Ajá, más específica, la llamamos. Claro. Y en tú dices, hey, profe, no hay densidad, profe. ¿Qué hago? Volé, hice mal, vuelvo a operar porque no encuentro. Y en las claves está masa específica. ¿Listo? Y la masa específica viene del peso específico. El peso específico es igual a peso, que es masa por la gravedad, entre el volumen. Por eso el peso específico también se calcula como densidad por gravedad. ¿Te das cuenta?
Pero no estaba en las claves la densidad, estaba la masa específica. Y justo la masa específica es lo mismo que la densidad. ¿Te das cuenta? Listo. Profe, entonces, ¿las densidades pueden llamarse de otra manera? Sí, y existen tipos de densidades. A esta densidad se le llama densidad volumétrica, porque lo analizas respecto al volumen. A esta densidad, ¿cómo se le llama? Densidad lineal, porque analizo respecto a la longitud. Profe, entonces, ¿hay una densidad superficial? Sí, cuando es masa sobre área. ¿Correcto? Tengan en cuenta eso. Es decir, hay cantidades físicas que tienen otro nombre, ¿no? Cuando pasas de un curso al otro, vamos a llamarlo así, o de una rama a otra, le dan ciertos nombres. O nombres técnicos, tal vez, ¿no? Poco a poco se han ido agregando a lo largo de los exámenes algunos nombres adicionales. Y acá te he mostrado algunos de ellos nada más. Listo. Ahí está. Por lo tanto, acá tenemos la densidad lineal. Listo. Entonces, creo que tengo todo lo necesario para calcular esta velocidad, ¿no? ¿Cierto? Tengo todo lo contrario, todo lo necesario. Entonces voy a calcularla. La velocidad es igual a raíz de la fuerza. ¿Cuánto es la fuerza generada sobre la cuerda? En este caso la tensión, 4. Densidad lineal, profe, la masa. La masa es un gramito, pero un gramo es 10 a la menos 1. Profe, pero quiero en kilogramos. Ah, por 10 a la menos 3. Ya está en kilogramos. Listo. Y esto dividido entre la longitud. ¿Cuánto es la longitud de la cuerda? Es longitud de la cuerda, por si acaso, porque es la densidad lineal de la cuerda. 1 metro, ¿no? Ya, profe, 1 metro, chao, pues, ¿no? Por lo tanto, sería 4 sobre 10 a la menos 4, ya, por 10 a la 4. Raíz de esto. ¿Cuánto es la rapidez de propagación de esta onda? 2 por 10 al cuadrado. Listo. Tú dirás, profe, pero no me piden esto. Claro, no te piden esto. Te están pidiendo, ¿qué cosa? La frecuencia de la onda. Profe, ¿y la frecuencia de la onda, cómo lo puedo calcular? Bueno, tú sabes que toda onda se puede calcular o se relaciona la velocidad con lambda y la frecuencia. ¿Sí o no? Ya tienes esta rapidez. Yo quiero la frecuencia. ¿Qué me falta? La longitud de la onda. ¿Y qué es la longitud de la onda, chicos? Es la longitud de la onda, pues. ¿Qué longitud tiene? Esta porción de onda. Un paquete de onda, ¿cierto? Un frente de onda también llamado. Solamente un tramo nada más, que es la onda que se va a repetir, pues, ¿correcto? Entonces, esta longitud de onda, ¿cuánto sería? Este es el tamaño de la onda, pues, ¿no? Que sería 2 metros, ¿correcto? Entonces, cuando a mí me dicen, se hace vibrar una cuerda y se produce una onda de 2 metros de longitud, se produce una onda de 2 metros de longitud, ¿hacen referencia a quién? Hacen referencia a la longitud de la onda. O longitud de onda simplemente, ¿correcto? ¿Se entiende? Entonces acá tenemos lambda. Entonces sería 2 por 10 al cuadrado es igual a 2 por la frecuencia. Conclusión, la frecuencia sería 100. 100 Hz. Listo, ya está. Por lo tanto, la respuesta sería la C. Ya está. Y alguno podrá empezar a analizar, si queremos analizar, pues, ¿no? Tú dirás, profe, ¿cómo en una cuerda de 1 metro se genera una onda de 2 metros? Es que en esos aparatitos que tal vez si tienes la oportunidad más adelante, dependiendo de la carrera o el área, vas a ir a los laboratorios de física o los laboratorios de ciencias y tú vas a ver que esta persona ya no es una persona que va a empezar a agitar la cuerda, sino va a ser un motorcito. Tal vez en algún momento lo han visto, pues, ¿no? Por ahí algún tal vez videíto. ¿Listo? Y cuando empieza a vibrar, la vibración, esto obviamente este motorcito genera diferentes tipos de vibraciones y tú vas a ver claramente. Tú tienes que buscar ver la onda. Porque a veces cuando vibra, tú ves como que la cuerda vibra muy feo, feo. Entonces tú tienes que modificar acá la frecuencia para que la onda se vea bonita. Así. La finalidad es ver nodos. Entonces, en estos puntos que son los nodos, tú ya puedes analizar un poco la onda que se genera, ¿cierto? Por ejemplo, aquí se genera ¿cuántas ondas? Se genera una onda, profe, ¿y esta parte qué sería? Media onda, ¿cierto?
Entonces acá se genera un lambda y acá lambda medios. Ah, entonces con ese análisis tú ya puedes generar valores. ¿Listo? Ahora, modificando la frecuencia, en otro caso vas a generar esto, por ejemplo. Y analizas, ¿no? Ah, para esta frecuencia se generó este tipo de onda. ¿Listo? Entonces, en mi caso, ¿qué está ocurriendo? Mi cuerda es de 1 metro. ¿Qué significa eso? Que la onda es de 2 metros. Si la onda es de 2 metros, yo aquí, ¿qué cosa voy a ver? Solamente voy a ver media onda, pues. ¿Cierto? Voy a ver lambda medios. ¿Listo? Eso es lo que tendría que ver yo en mi experimento. ¿Te das cuenta? Entonces, esa sería la representación de esta onda en este experimento. ¿Listo? Porque la otra media onda no lo puedo ver porque no hay cuerda suficiente. ¿Correcto, chicos? Por si acaso, ¿no? Un análisis adicional, por si acaso. ¿Queda claro entonces, Ana? Sí, profe. A ver, y esta, verdadero y falso. Otra vez, verdadero y falso. Son las más controversiales, ¿cierto? Son las más controversiales. No hay problema. Sí me da el éxito. Vamos, siguiente pregunta. De verdadero y falso. Dice, un estudiante decide comprobar la ley de la inducción magnética. Debe ser un estudiante de física, sí o sí. No, no me imagino a cualquier estudiante haciendo esto. Para ello dispone de 2 arreglos experimentales. Un estudiante muy curioso. Que consisten en contornos cuadrados del mismo perímetro, ya, que inicialmente se coloca perpendicularmente a un campo magnético de inducción B. Listo. Luego se hace girar en el mismo sentido con igual RPM, revoluciones por minuto, o la frecuencia, ¿no? O mejor, podemos decir la misma velocidad angular, ¿correcto? ¿Se entiende? Como se muestra en la figura. Ya está. Listo. Ya. Listo, ya. Ya más o menos me di cuenta. Ya. Debo entender que está la gráfica en un plano, ¿no? Entonces, esto de acá no significa que es en 3 dimensiones, sino que están haciendo girar en la diagonal, ¿no? En la diagonal del cuadrado, y acá está haciendo girarlo en el centro del cuadrado, ¿no? Para acá de forma vertical. ¿Listo? Ya. Como resultado de sus observaciones, el estudiante determina que en ambos contornos la relación variación de flujo entre variación de tiempo es la misma. Es decir, la misma FEM prácticamente, pues, ¿no? El valor de la FEM inducida es la misma en ambos casos. Oye, dime, si tú ya sabes que esto es FEM, ¿cierto? Para todos nos queda claro que esta es la FEM, ¿cierto? La FEM inducida. ¿Cierto? Ya. Sí. Dime, la 1 y la 2 deben tener la misma respuesta, ¿no? ¿Cierto? Sí. Por lo tanto, chao, chao, chao. O me equivoco. Estoy en un examen, ¿eh? Por si acaso. Ya estoy en modo examen. ¿Listo? Si estoy en modo examen, mi respuesta está en la B y en la C nada más. ¿Cierto? Modo examen. Si estuviéramos en modo clase, yo tengo que hacer las 3 para aprender. Pero si estoy en modo examen, esta es una forma de poder atacar el problema. Porque eso tú vas a hacer eso en el examen. Atacar los problemas. Ser agresivos para ganar tiempo. ¿Correcto? Ya en tu casa lo verificas para tu bienestar emocional tal vez. Pero en el momento tienes que atacar el examen. Y yo ataco el examen de esta manera. Busco, me imagino que en RM han hecho tipo problemas así, ¿no? Hay un tema, si no me equivoco, relacionados a verdades y mentiras, donde tengo que buscar las contradicciones, ¿cierto? Entonces, ya, es parte de ella. Sí, ya en el carro, ya en el carro. Entonces, tu respuesta está entre la B y la C. Y si te das cuenta analizando la B y la C, lo único que te importa es las dos primeras. Porque si yo encuentro que el primero es verdadero, el segundo es verdadero y mi clave es la B. Si yo encuentro que el primero es falso, el segundo es falso y la tercera no me importa, mi clave es la C. ¿Correcto? ¿Está? Ahí está mi respuesta. ¿Listo? Ahora, también cabe recalcar, notarás que la tercera proposición son diferentes. O es falso o es verdadero. ¿Eso a qué me lleva? A que si yo calculo la tercera, también ya calculé la respuesta, ¿sí o no? Esto también es válido.
¿Listo? Entonces, ahí ya es estrategia, pues, ¿no? Porque a veces vas a notar que las preguntas son totalmente distintas y van por campos separados, entonces ya puedo analizar por separado. Pero a veces las proposiciones están relacionadas o concatenados. No sé si les habrá pasado en algún momento eso, ¿no? Que para sacar la 2 necesitas saber la uno y para sacar la 3 necesitas saber las dos. Y ahí sí ya fuiste. Ahí sí ya fuiste. Esos son los casos peores, ¿no? Pero vamos a analizarlos. Listo, quiero analizar la FEN al final de cuentas. Y la FEN es variación de flujo entre variación de tiempo. Tengo que averiguar cómo varía el flujo, ¿no? Entonces sabemos que el flujo es igual a campo área por el coseno de teta. Campo área por el coseno de teta. Ya está. Dime, cuando esta espira gira, ¿el área de la espira cambiará? Dime, cuando la espira gira, ¿el área de la espira cambiará? ¿El cuadradito cambiará? ¿Su área cambiará? A ver, coménteme. Si está girando la espira, ¿el área cambiará, chicos? No, No cambia, ¿no? Entonces esto es constante. No importa cómo lo gire, ¿no? El área va a ser el mismo, ¿cierto? Dime, el campo Profe, inducido... pero ¿podría girarlo? No sé, o sea, algo para demostrar si es que va a cambiar el área o no. Que no se vea así a simple vista. Consulta. A ver, creo que se están confundiendo que una cosa es la percepción para ti. Por ejemplo, pon tu celular al frente. Todos me imaginan tener su celular en la mano. Yo veo mi celular al frente. El área es un rectángulo, ¿cierto? Ya está. A menos que tenga los nuevos de las Olimpiadas, ¿no? Que son cuadraditos. Ya. Yo veo mi celular, me lo pongo al frente, es un rectángulo. ¿Correcto? Es como la figura que estamos acá en el problema. ¿Listo? Ahora, para el primer caso uno, yo lo tengo que girar. Gíralo como te dice el caso uno, lo giro. Profe, yo estoy viendo solamente los botones, así la parte, una línea de mi celular, ¿cierto? Todos ven solamente una línea. Tú ves eso, pero dime, el área, ahora acércate de costadito, ponte, ¿mi celular cambió su área? No cambió su área. Tu percepción para ti cambió, que es distinta, pero el área del espira no cambió. ¿Cierto, chicos? Porque si yo lo giro, tú vas a notar esto, más o menos, con otro color mejor. Vas a notar esto. Esto es lo que vas a notar. Pero el área sigue siendo el mismo, chicos. Esta superficie es la misma de la que está atrás. Es la misma que esta. No ha cambiado. Por lo tanto, para nosotros, el área no cambia. ¿El campo magnético cambiará? Dice, un campo magnético inducido B. No está cambiando, ¿no? En ningún momento me dicen, ¿no? Ese campo cambia con función del tiempo, o me dicen que el campo es igual a 2 más 3T. No, no me dicen eso. No existe eso. Por lo tanto, ¿cómo es el campo inducido? Constante. Por lo tanto, chicos, ¿qué está pasando acá? El campo no cambia, el área no cambia, el ángulo, ¿es sí o no? ¿Tú qué piensas? Para eso debo recordar. Profe, ¿de qué ángulo me están hablando? Recordemos un poco la teoría. Dime, cuando el campo atraviesa una superficie, ¿el ángulo que se mide es respecto a quién? ¿Respecto a la superficie? a la normal. A la Normal. normal. Entonces debo trazar la normal. Listo. Trazas la normal. Listo. Trazo la normal. Entonces, entre la normal y el campo es el ángulo que debo analizar. Listo. Ahora, si esta superficie empieza a girar, si esta superficie empieza a girar, por ejemplo, ¿no? Lo coloco así, lo coloco así. Lo coloco así. El campo no cambia, sigue teniendo la misma dirección. Pero la normal, cuando la espira gira, ¿qué pasa con la normal? También se modifica, ¿no? El campo no cambia, es paralelo, mira. Es el mismo. Pero la normal es perpendicular a la superficie. Y si la superficie gira, la normal cambia.
Y si la normal cambia, ¿qué pasa con el ángulo? ¿Será el mismo? No. Será un ángulo 1 y este un ángulo 2. Entonces, cuando este espira está girando, ¿quién es el que está cambiando? Está cambiando el ángulo. Este ángulo cambia, varía. Al cambiar es porque se genera un cambio de flujo. Cuando cambia el ángulo, cambia el flujo. Y si cambia el flujo, ¿listo? Se genera una FEN, ¿correcto? Entonces lo que me están pidiendo a mí es analizar si esa variación de flujo es la misma, pues. Si está cambiando de la misma manera. ¿Listo? Entonces para eso tengo que saber cuánto sería el ángulo que se ha modificado, ¿correcto? Para ambos casos. Nada más eso. ¿Alguna consulta o duda hasta ahí? Coméntame, por favor. No, profe, todo bien. Ya, entonces ahora nuestra tarea es averiguar, pues, ¿no? Si el ángulo que cambia es el mismo, ¿no? Sabiendo que la velocidad de giro es la misma. ¿Listo? A ver, entonces, ¿cómo yo puedo analizar eso? A ver, como yo voy a analizar la misma rapidez de giro, la misma velocidad angular, debo analizar casos directos, pues, ¿no? Es decir, si gira, no voy a poner gira 37 grados, profe, a ver qué pasa. No. De frente gira 90 grados, gira 180 grados y todo eso, ¿no? Ya está. Porque recuerda que la velocidad angular, ¿qué significa? El ángulo barrido entre tiempo, ¿cierto? Como ambos tienen la misma velocidad angular, dime, ¿cómo será el ángulo barrido? Entonces sería omega por t, ¿no? Por lo tanto, si yo analizo para ambos casos con el mismo tiempo, y además su velocidad angular es constante, dime, ¿cómo será el ángulo barrido? Constante. Claro. Ah, no, disculpa. Creo que no es la palabra constante, porque el tiempo no es constante. El tiempo es el mismo, mejor dicho, ¿ya? Son iguales los tiempos iguales. Si estos tiempos son iguales, disculpa, porque no vamos a causar errores acá. El tiempo es el mismo para ambos. ¿Listo? No es que el tiempo es constante, el tiempo es el mismo. La velocidad angular es constante porque nunca cambia, pero el tiempo es el mismo. Si el tiempo es el mismo para ambos, ¿cómo serán sus ángulos barridos para ambos? También serán iguales, ¿no? Tiempos iguales, entonces ángulos barridos para ambos, ¿cómo deben ser? Iguales. Si el tiempo 1 y el tiempo 2 son iguales, ¿cómo serán sus ángulos barridos? Iguales. Por lo tanto, si el ángulo barrido para ambos es el mismo, dime, generas el mismo resultado acá, ¿no? Entonces, mismo ángulos, mismo flujo, misma variación. Misma variación. Y si tienen la misma variación, medidos en el mismo tiempo, ¿qué tenemos al final? Misma FEN. Profe, ¿Correcto? ¿cómo supo que iba a ser movido los dos con el mismo tiempo? ¿Ahí te Es lo que yo dice para poder o comparar, tengo que algo? compararlos en el mismo tiempo, obligatoriamente. Para hacer comparaciones tengo que mantener el mismo tiempo, si no, no puedo analizarlo. ¿Y la velocidad también? Es que la velocidad me lo dan de datos, que es el mismo, porque dice Sí, igual. sí. Entonces, eso ya Ah, me sí, dan sí. predeterminado. Claro, si yo quiero analizar algo, comparar algo en función del tiempo, tengo que analizar ambos al mismo tiempo. Porque si no considero esa igualdad, jamás se va a poder generar un análisis de comparación. Porque recuerda que las cosas se modifican en función del tiempo. Entonces, si yo analizo para uno para 20 minutos y el otro para 50, no es ningún tipo de comparación. ¿Listo? Para hacer una comparación de estas cantidades, tengo que considerar que el tiempo es el mismo. Para este mismo tiempo, ¿qué está pasando? Es decir, igualar condiciones, podemos decir. ¿Listo? Entonces, con eso llego a la conclusión que
Ambos contornos tienen, contornos tienen la misma, ¿no? Mismo, verdadero. Verdadero. Ya está. Tu respuesta es la B. Ahora, la Profe, pregunta es, dime. esas líneas o puntitos que está, donde dice M, que va de M a N, ¿eso es una línea de inducción o no? No, no. ¿Eso es como No, gira? eso es un eje nada más. Un eje de giro que te pueden poner A, B, cualquier letra. Eje de giro nada más. Esta línea NM es la línea de giro, nada más. Acá te dice, mira, eje MN nada más. Puede ser cualquier letra en Profe, y realidad. la normal no se dibuja con respecto a ese eje de giro, ¿no? Sino depende de donde esté ubicado ese material. Claro, por ejemplo, para el primer, bueno, al inicio, esta es la espira, y la normal, si te das cuenta, es un vector que sale de aquí, ¿no? Hacia ustedes, ¿no? Saliente. Si lo trabajo en tres dimensiones, tendría que colocarlo así, pues, ¿no? Como una normal. Bueno, no te confundas con, con este n del eje, ¿eh? Esta es la normal. Ahora, si lo quiero graficar solamente en un plano, ¿cómo se grafican las cantidades que salen o entran? Cuando salen, es un puntito, ¿cierto? Puntito. Ujú. Un puntito. Ya está. Pero si lo quiero Y trabajar en un plano, si lo quiero trabajar en tres dimensiones, tendría que considerar, ¿no? Acá, eje X, eje Y, eje Z. Entonces la normal estaría en el eje Z, ¿cierto? Formando 90 grados por acá. Ahora, el problema es cuando gira. Cuando gira ya no estaría así, estaría más o menos así, ¿no? Un giro. Listo. Y tendría que graficar la normal. Vamos a ponerle por acá. Entonces, cuando gira, ya la normal cambia un poco, ¿no? Ya debe estar por acá. La normal, formando 90 grados. ¿Te das cuenta? ¿Listo? Y el campo, ¿cómo es? El campo es puntito, ¿no? Ya está. Y acá el campo también es puntito. ¿Listo? Y al ser puntito, ¿qué significa eso? Saliente, ¿no? Y al ser saliente debe estar más o menos por acá. Por otro lado, entonces, ya trabajar en tres dimensiones se hace más tedioso, más complejo. ¿Listo? Tengo que hacer una buena gráfica o definirlo en un sistema de tres coordenadas, ¿no? Tres dimensiones. Pero no se vayan a confundir que ese n es la normal, no. Es el eje de giro nada más. Respecto a eso, ese eje está girando. ¿Listo? Y si te das cuenta, da igual si es que lo hago girar por la parte vertical, horizontal o diagonal. Mientras lo hago girar respecto al mismo plano, generaríamos lo mismo. ¿Listo? Pareciera que no, pero al final es lo mismo. ¿Listo? Por eso la uno y la 2 son verdaderos. Ahora, la tercera parte, yo ya sé que es falso, ¿no? Por la respuesta. Pero ¿por qué no? ¿La corriente inducida es diferente en ambos casos? ¿Cómo calculo la corriente inducida? ¿Cómo calculo la corriente inducida? ¿Sería igual, no? A ver, recordemos que la fe, o mejor dicho, por la ley de Ohm, por la ley de Ohm que se cumple, que la fe es igual a I por R, ¿no? ¿Cierto? Yo ya sé que esta es la misma para ambos. ¿Listo? Ahora, la resistencia. ¿La resistencia cómo será para ambos? ¿Será la misma o no? ¿Listo? Asumimos que es la misma, ¿cierto? ¿Por qué me hablan de dos contornos cuadrados? ¿Listo? Dispone de dos arreglos experimentales, que son iguales, obviamente, con dos contornos cuadrados del mismo perímetro. ¿Listo? Entonces, bueno, en base al contexto, vamos a ponerlo así, en base a lo contextual, cuando se hace un experimento se compara, si tú quieres comparar, no como en el caso que nos mencionó una gráfica donde sí te especifican, ¿no? Este es aluminio, esto es cobre o este es otro material. ¿Listo? Normalmente cuando haces un comparativo, para poder comparar los dos casos, en este caso, tienen que ser del mismo material. Y te dan a entender eso, pues, ¿no? Dos arreglos experimentales, ¿listo? Donde sus contornos son cuadrados del mismo perímetro, ¿listo? Entonces, eso genera que al ser del mismo perímetro, mismo tamaño, misma longitud,
mismo material, la resistencia es la misma resistencia. Y como la FEN es la misma, dime, ¿cómo será la corriente? Igual, pues, ¿no? Iguales. La corriente inducida serán iguales, por tener la misma resistencia y la misma FEN, que la hayamos comprobado ya en la primera proposición y segunda, pues, ¿no? Y como en esta tercera te dicen, ¿tienen diferentes corrientes? No, es la misma. Por eso es falso. ¿Correcto? ¿Queda claro entonces? O por lo menos ya se despejaron dudas. Coméntame, por favor. Excelente. Listo. Coménteme, ¿alguna consulta adicional? ¿Alguna duda que tengan? Profe, yo había visto en algunos ejercicios en los que consideran NBA coseno, es de otro, digamos, y en algunos no, o sea, solo consideran BA coseno. Ya, cuando le colocan un n adelante es porque estamos hablando de varias espiras. Para una bobina. Es decir, para varias espiras. Cuando son varias espiras, el flujo es igual a n veces, que es el número de espiras, por BA coseno. ¿Correcto? Por eso lo hacen. Si es que no está, entonces no lo considero, ¿sí? ¿Sí? Es que si es una espira, va a ser uno, pues es la que tú conoces. El n solamente se considera cuando son varias. ¿Listo? Cuando te dicen cuánto es el flujo para el arreglo, es decir, para el total. Para el arreglo, para la bobina, ¿no? Es decir, para el total. Cuando es para todo, es n. Porque es n veces el flujo por cada espira que contiene, pues, ¿no? ¿Listo? Incluso, hasta te podría decir que algunos profesores genera controversia ese tema, ¿no? Esa parte. ¿Listo? Pero ya eso es algo interno, pues, ¿no? Pero se considera, ¿no? Actualmente de esta manera. El flujo es igual a NBA coseno. ¿Correcto? Sí, profe, es que me habían dicho de un ejercicio, pero voy a revisarlo a ver si es que era de una espira nada más o de varias. Claro, va a depender de la pregunta, ¿no? Calcule el flujo sobre una espira, sobre la espira o sobre la bobina. ¿Correcto? Ahí es diferente, ¿te das cuenta? Cuando es la bobina, te están pidiendo sobre todo, el total. Cuando dice sobre la espira, bueno, solamente es uno, ¿no? Vea coseno. ¿Listo? Ten en cuenta eso. Ahora, esto no cambia nada tu FEN, ¿no? Tu FEN es igual a variación de flujo sobre variación de tiempo, pero esto recuerda que es para uno nada más. Cuando son varios, ya le pones n también, pues. Cuando son varios. Listo. N veces variación de flujo sobre variación de tiempo, para n espiras, es decir, para una bobina. Coménteme, ¿alguna consulta o duda más? Vamos, ya estamos en la última clase prácticamente del siglo, las últimas clases. Profe, le dijeron acerca de si es que la próxima semana va a haber consultas o algo así. Porque nuestros profesores nos han dicho que posiblemente junten salones, así. Había consultado y también lo estaban consultando, pero sí, normalmente cuando son presenciales, bueno, las clases presenciales, usualmente lo suelen juntar, ¿no? Porque me imagino ustedes se habrán dado cuenta, habrán notado que mientras pasan los exámenes, se van despejando un poco los salones, ¿no? Entonces, para aprovechar un poco mejor la concentración de los alumnos, ya se juntan algunos salones, pues, ¿no? Dependiendo la asistencia, pues, ¿no? Porque si no, va a haber el caso de que algunos en la última semana no van. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay profesores que van a ir a la nada, ¿no? Va a ir a sentarse y un salón vacío. O sentarse y un solo alumno. Y lo malo es que ese alumno también se sienta al fondo todavía. Incluso ese alumno está escuchando música con sus audífonos. Ya, entonces, bueno, ¿no? Para no generar ese tipo de inconvenientes o situaciones,
y poder aprovechar al máximo a los docentes, se juntan a veces salones, pues, ¿no? ¿Listo? Pero en las consultas, sí, hasta ahora yo tengo entendido que no. No, siempre ha habido hasta el final, siempre. Porque las consultas académicas generan un video, pues, ¿no? Y ese video lo pueden ver no solamente ustedes, que es lo que entra, sino los que también no pueden entrar, porque a estas horas varios están en clase presencial. Entonces también lo pueden ver después de, ¿no? Entonces eso queda para ustedes. Acá sí no se genera ese inconveniente, ¿no? Acá sí se puede aprovechar al máximo. En cambio, un presencial no, ¿no? Profesor, vengo en la tarde, ¿me puede dictar? No, no, la clase fue en la mañana. Pero en cambio ustedes pueden verlo en cualquier momento, ¿no? Algunos que entran ustedes en la mañana, después dicen, oye, pero voy a revisar nuevamente. Entras, revisas en la tarde, en la noche, mañana, pasado, cuando quieras. Esa es la facilidad, ¿no? De las consultas académicas. Puedes revisarlos varias veces. ¿Listo? Y hasta el momento me confirman que sí, va a haber normal. Coménteme. Recuerden ya cómo tienen que atacar el material de la siguiente semana, como si fuera un examen. Intente resolverlo antes. Eso es lo que yo recomiendo. Intente resolverlo antes. Profe, ya lo encontré y dice 100 espiras, pero no lo consideran con número de espiras. No sé si le puedo pasar. A ver. Sí, siempre hay temas y subtemas que son controversiales o en debate, créeme, ¿no? Lo que tú mencionas es uno que en su momento se ha debatido. A ver. Sí, este es un claro ejemplo de una pregunta controversial para algunos profesores. Así que la única diferencia es si se considera o no se considera, ¿cierto? Mira, lamento decirte algo. Algunos profesores lo van a considerar y otros no. Así de sencillo. Créeme, créeme. Algunos consideran y otros no. ¿Qué va a pasar? Los exámenes que te van a plantear a ti son profesores ajenos a la pre. Así que va a depender de lo que el profesor considere. ¿Me dejó entender? Listo. Por eso te lo mencioné. Sí. Es controversial el tema y uno puede decir, profe, yo me quedo en el aire, ¿no? Como estudiante, sí, te quedas en el aire. Y eso es lo que se genera cuando profesores defienden su postura con teoría, pues, con fundamentos. Profe, en el otro que le envié tampoco consideran, pero sí hay clave, si es que lo considero. ¿Te das cuenta? Listo, a ver. Dice. ¿Es de la misma semana ambos? Ajá, sí, 2023 uno. Ya. Bueno, no puede ser usar. Es que si es de la misma semana es del mismo profesor, pues. ¿Me entiendes? Entonces, para este profesor no se considera. Profe, pero eso es de un boletín, o sea que sí lo han hecho los profesores. A ver, más o menos para que tengas una idea. Los boletines los revisamos todos los profesores, pero cada boletín lo desarrolla un profesor. Es decir, estas dos preguntas le hizo un solo profesor. ¿Me dejo entender? Es decir, el pensamiento de esta pregunta, o la forma de pensar del profesor en esta pregunta, está plasmada acá también, porque es el mismo. Los demás profesores discutimos o analizamos si es que va o no va.
Y en esa controversia, cada profesor defiende su postura, porque hay hay temitas controversiales, hay unos temas todavía controversiales, incluso podemos hasta temas controversiales con otras universidades también, por las notaciones y otras cosas. Pero esta es una de ellas. ¿Listo? Si se considera o no. Algunos profesores mencionan que no se considera, porque ya se está considerando en la FEN. Es decir, la FEN es donde se podría decir repercute, y otros dicen que debería repercutir en el flujo directamente, si es que analizamos una bobina en total. ¿Correcto? Entonces, cada uno ya. Ahora, no es que solamente se discute con palabras, sino te sacan la bibliografía, te sacan autores, y siempre vas a encontrar un autor que sí lo considera y otro autor que no lo considera. Entonces el debate es, ¿a qué autor le hacemos caso, no? ¿Listo? Porque hay autores que sí consideran y otros autores no. No solo te hablo de profesores, sino autores ya, libros universitarios, donde sí o no. Por ejemplo, si tú revisas, si no me equivoco, libros preuniversitarios, consideran, si no me equivoco, sí lo consideran con N, preuniversitarios, ¿listo? Pero en libros universitarios hay autores que sí lo consideran y otros que no, ¿correcto? Porque al final también el concepto de flujo también es muy ambiguo tal vez para algunos, ¿no? Porque, ¿qué te dicen algunos textos? ¿El flujo qué cosa mide? ¿Qué cosa mide el flujo? A ver, tú que has escuchado el flujo, ¿qué mide el flujo, chicos? A ver, ¿alguien? ¿Qué cosa mide el flujo como concepto? Porque eso, hasta en eso, en pregunta verdadero y falso también vienen esas cositas, ¿ah? Como conceptos de algunas cantidades. ¿Qué mide el flujo? A ver. No me digas que el flujo es campo por área por cosa. No. ¿Qué mide el flujo? Es una cantidad física que mide algo. Tú vas a ver en algunos textos que te dicen, mide el número de líneas, ¿no? De campo magnético o inducción magnética que atraviesan una superficie de área A, ¿cierto? Pero yo te pongo a analizar, a ver. Profe, el flujo mide el número de líneas. Tú dices, ah, bueno, sí le creo ya, pues, ¿no? Pero dime, ¿el campo magnético se puede ver? ¿Y se puede ver como si fueran líneas? No es cierto. No, tú no puedes ver esas líneas. Tú no puedes ver la línea de campo magnético ni campo eléctrico, ¿no? Entonces, ¿qué hace referencia a las líneas? Las líneas hacen referencia a una densidad, pues, ¿no? A qué tanto se concentra el campo en esta superficie o qué tanto no se concentra. Como si fuera una presión, ¿no? La presión es fuerza sobre área, ¿no? Entonces esa fuerza se distribuye por toda la superficie. Entonces se hace una referencia, ¿no? Es algo abstracto, ¿no? Yo no puedo verla, pero en base a la intensidad del campo, yo puedo saber cuánta densidad hay en este espacio o cuánta densidad ha aumentado o ha disminuido, pues, ¿no? Entonces hacemos referencia a eso, ¿no? A mayor campo, habrán más líneas que lo representen. Eso es. ¿Listo? Pues hablamos de densidad realmente. Por ese motivo, lamento decirte que en la gran mayoría, varios de los profesores no lo consideran. Eso sí te puedo decir. Yo te podría decir que varios profesores no consideran ponerle N al inicio. Varios profesores universitarios, te digo así, ¿eh? La mayoría. ¿Correcto? ¿Me dejo entender? Así que si necesitamos una decisión, no lo consideres. ¿Listo? Que es creo que la mayoría de profesores universitarios han considerado en su momento. Y vamos a bancarnos con eso. Esperemos que si te encuentras con una pregunta de este tipo, te vas a dar cuenta que en tus claves, espero, no aparezcan las dos respuestas para que no se genere controversia. ¿Listo? Que se genere solamente una clave posible. ¿Listo? Si no encuentras con el valor que te dan y al multiplicarlo por el número de espiras te sale, ya pues, ¿qué nos queda? Pensar que el profesor que ha planteado la pregunta sí lo está considerando. Pero espero que no se generen las dos. ¿Listo? Pero creo que vaya predeterminado de que no debes considerarlo por ahora. ¿Listo? Hay que atacar el problema así, nada más, por ahora. Como te digo, es un tema controversial como algunos más que por ahí están.
Sí, lo sé, pero suele pasar. Suele pasar. Por ejemplo, en otra universidad, por ejemplo, tú las dimensiones de una cantidad numérica, ¿cómo la representas? Con uno, ¿cierto? Pero en otros lugares, las dimensiones de un número lo representan con asterisco. ¿Te das cuenta? Tú dices, ¿a quién le hago caso? Bueno, ¿quién se está equivocando? Algunos fundamentan esto, algunos fundamentan lo otro. Sí, efectivamente. Pero en la presa de marco ya se ha definido esto, pues. Y hay un fundamento muy claro, ¿no? Por el tema de los exponentes y todo, y la relación, ¿no? Pero otros quieren plantear esto. Pero no en San Marcos, ¿sabes? En otra universidad, en otro lado. Claro, según universidad varían, que no lo creas. Por ejemplo, algo controversial también es el tema del del cero que se ve en matemática. Creo que tal vez, no me acuerdo muy bien. Sí, el cero, el número cero y los números enteros, creo, algo así. ¿Correcto? También hay controversia. Algunas universidades lo consideran que el cero está dentro de, y otros consideran que no está dentro de, ¿no? De un conjunto numérico. Y otros, por ejemplo, claro, claro, ahí está, ahí está. San Marcos considera una cosa, la Uni considera otra cosa, o algunas universidades consideran otra cosa, ¿no? No sé. ¿Te das cuenta? Y tú dices, oye, pero aquí le hago caso, ¿quién se equivoca? No, no es que se equivoquen, sino que cada uno define su postura en base a una teoría, a un postulado, a algún autor que ha estudiado bastante eso, ¿no? Por eso son opiniones a veces. Claro, para San Marcos sí es natural, pero para otra universidad no. ¿Te das cuenta? Cada uno va a defender su postura en base a algo. No es que se equivoquen. Por eso todavía no es ley, pues. No son leyes. Si fuesen leyes, clarito, ¿no? Algunas leyes ya están bien definidas. Por eso en el tiempo las cosas a veces cambian, pues, ¿no? Por esos pequeños datitos. ¿Te das cuenta, Melody? Ya está. Y es algo que también se tiene que... Son pocas cositas, ¿no? Detalles, detalles. No es que en todos los temas encontremos eso, ¿no? Pero hay detalles donde todavía no hay algo claro. Pero nos dejamos guiar por algo que ocurre siempre, ¿no? Algo que consideran siempre, por lo menos en base a donde estamos, ¿no? Y acá te puedo decir que la mayoría de los profesores, varios de los profesores que he escuchado, no lo consideran, así que nos podemos guiar de eso. Ajá, efectivamente. Eh, si algunos profesores no se equivocan, bueno, claro, es que también hay que entender algo, ¿no? A veces los errores en las preguntas pueden ser de dos tipos. O un error mal planteada la pregunta, muy claro, o por errores como este, ¿no? Que, bueno, vamos a llamarle errores, o por falta de claridad en la pregunta, ¿no? Porque es tal vez un tema controversial que algunos profesores consideran que no debe ser así, debes multiplicarlo, otros que sí debes multiplicarlo. Entonces ya le llaman un error, pues, ¿no? El profesor se está equivocando, ¿no? Yo considero que sí se multiplica. Algo, por ejemplo, ¿no? Pero sí. Cada institución toma sus propias soluciones, ¿no? Y se hace con la mejor intención al final. Pero espero que no se generen errores en los exámenes, espero. Siempre esperamos eso, para que no se perjudiquen los estudiantes. Así que nosotros nos estaremos viendo la siguiente semana con más preguntas, me imagino. Ya con las últimas. Ya sea el lunes o el jueves, chicos, ¿ya? Pero sí, como le dije, le recomendé. Sí, algunos consideran eso, pues, ¿no? No se hace con mala intención, chicos. Siempre uno busca lo mejor. Pero a veces en busca de eso mejor se pueden generar errores. Por ejemplo, a mí también, en algún momento, no sé si les habrá pasado, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa que cuando yo resuelvo preguntas, a veces pasa que dudo hasta de mi respuesta. Porque digo, veo la pregunta y digo, oye, no creo que sea tan sencillo. No creo que sea tan sencillo. No creo, no creo. No soy tan genio, ¿no? Digo, ¿no? Cuando soy estudiante, ¿no? No soy tan genio para que esta pregunta salga así, ¿no? Y le doy mil vueltas y busco
temas, bueno, soluciones complejas, ya le meto más cosas, digo, tal vez por acá está en el camino. Claro, eso, ¿no? Tiene trampa, ¿no? Hay un dato escondido, algo que me falta. Tan sencillo no puede ser. Y al final me cuenta, sí, era sencillo. Sí, era así. Así se resolvía. Claro, imagínate ahora, ¿no? Que soy ya, se puede decir, vamos a llamar profesor, docente, y veo una pregunta y mi mente está pensando en lo más complicado. Entonces, mi mente que está llena de muchos casos, casos particulares, casos generales, casos complicados, piensa en difícil, piensa en complicado, busco ya lo más tedioso. Y al final te das cuenta que no, era sencilla, era lo más básico, plantear sencilla nada más. ¿Listo? Y ocurre eso también cuando uno revisa, ¿no? Le busca tres pies al gato y dice, oye, algo está mal, algo está bien. No, y en ese afán de querer hacerlo mejor también ocurre eso, pues. Y generamos algunos errores que en algunos casos se podrían llamar horrores, ¿no? Pero no se hace de malo, chicos. Somos seres humanos todavía y podemos cometer. Esperemos que esos pequeños errores se cometan cada vez menos. O tal vez en algunos casos le llaman errores porque se generan controversia, lo cual rebota y eso hace ver como si fuera un error, hasta que veamos el solucionario si realmente lo justifica o no, pues, ¿no? Porque al final son opiniones que se pueden justificar, tal vez. Pero tal vez hay casos donde sí son errores, errores, y tú dices, oh no, esto no se puede justificar, ¿no? Ya es un error realmente, ¿no? ¿Listo? Y peor cuando no sabes identificar si tiene trampa, ¿no? Cuando es un dato escondido, ¿no? Peor, peor. Ahí es peor. Es como que ese dato escondido es el que fundamenta todo. ¿Listo? Tengan en cuenta eso también, ¿no? Que últimamente al meter el formato DECO se genera un poco más de lectura y te envuelven más la pregunta con alguna información, ¿no? ¿Listo? Así que tengan en cuenta eso, chicos. Acostumbrémonos a eso también. A poder dosificar los tiempos, chicos. No se olviden, por favor, de eso. Listo. Y como siempre les digo, para los exámenes, busquen los temas más recurrentes, pues, ¿no? Eso creo que es lo primero que es hacer. Buscar los temas más recurrentes y darle ahí a los problemas de temas recurrentes. Eso es lo principal, creo yo. Buscar temas recurrentes, preguntas recurrentes, que siempre hay, ¿no? Siempre hay preguntas recurrentes. Hay temas que uno sabe que no creo que vengan. Y así viene, eres salado, pues, ¿no? Eres salado, estás de malas, pero los demás también, pues, ¿no? ¿Listo? Pero mientras más revisas, mientras más tiempo tengas para revisar preguntas, mejor para ti. Créeme. Mientras más preguntas revisen, y revisen preguntas viables. No se vayan para las preguntas más complejas. No se vayan para las preguntas más complejas. Vayan a las preguntas más básicas, sencillas, prácticas, nivel básico, intermedio. Las más complicadas no. No, no hay fijas. No. Yo considero que decir, estas son las fijas, es mentira. No hay preguntas fijas. Porque, mira, si ese concepto de fijas existiera, yo te pregunto, todos los que ven las preguntas fijas ingresarían, pues, ¿cierto? Yo te digo, la siguiente clase, chicos, ¿ah? A las 11 de 11 a 1 voy a dar las fijas. Ah, mi profesor me da fijas, entonces con esto ingreso, pues, ¿no? Entonces todos los que ven la clase deben ingresar, porque ya tienen las fijas. Entonces no existe el concepto de fijas. Lo correcto debe decir preguntas usuales. ¿Listo? Porque al final la fija lo define cada profesor, ¿no? Bueno, el concepto de fija lo define cada profesor. Las preguntas que define, que te va a dar, lo define el profesor en base a su criterio, ¿no? ¿No? Es distinto, ¿no? ¿Y el profesor qué va a hacer? Para decir que son las fijas, va a revisar los exámenes pasados. Y dice, ah, mira, si en el examen uno vino energía, examen 2 vino energía, en tercer examen energía, en el cuarto examen vino energía. ¿Yo qué digo? En el quinto examen, ¿qué debe venir? Energía. Entonces son preguntas recurrentes, no son fijas, son recurrentes. ¿Listo? Pero ya se vuelve algo ya más comercial decirle fijas, ¿no? Porque capto tu atención, ¿no? Si yo le digo recurrente, como que le quitas el nivel a decir fija, ¿no? Es como que, ah, prof, eso yo lo sé. No, yo quiero la fija, prof. Es como que emocionalmente también te pone bien a ti, ¿cierto? Te capta. Claro, al final es un tema comercial nada más, chicos.
Lo fijo es estudiar, por ejemplo. Lo fijo es revisar preguntas, pero siempre escogerlas, ¿no? Entre las preguntas más recurrentes. Y no busque las preguntas más complejas, porque esa pregunta compleja que ha venido en su momento, tal vez nunca vuelva a venir, pero el tema sí, pero la pregunta tal vez no. ¿Me dejó entender? Tengan en cuenta eso. Claro, lo fijo es estudiar todo el temario, pero ¿qué pasa, Ana? Si es que el tiempo no nos da, tengo que dosificar, tengo que dosificar. Y de todo el temario, ¿cuál escoges tú? Para darle prioridad en primera escala, las recurrentes. Cuando a ti ya te quede claro lo recurrente, o cuando ya has revisado regular las preguntas recurrentes, ya te vas buscando los temas secundarios, los que crees que pueda venir. Porque, uy, de 4 exámenes vino una de óptica, o de 4 exámenes vino una de este tema de velocidad relativa, que pocas veces viene, pero por si acaso lo reviso. Pero revisa lo básico, revisa lo necesario nada más. No se vayan a las preguntas más complejas, porque tal vez esa pregunta compleja no vuelva a venir. Tal vez, ¿no? Ahora, y eso ya tiene que ver mucho con el tiempo que tú dispones, pues, ¿no? Pero lo principal, en base al temario, ver las preguntas más recurrentes. Con eso ya estás haciendo bastante. Ya si te queda claro todo y tienes tiempo, entonces ya vamos atacando otros puntitos más, pues, ¿no? Recuerden también dosificar los tiempos en base a la estructura de los exámenes, que ha cambiado también. Eso es importante. Adecuarse a los cambios es fundamental. ¿Listo? Nos podemos quejar, incomodar, ¿no? Mostrar incomodidad, pero al final esos cambios son iguales para todos. ¿Listo? Y esos cambios que tú tienes es para todos los estudiantes que rinden el examen. Entonces todos se enfrentan a las mismas dificultades, ¿correcto? Y tú tienes que atacar el examen, poner tu estrategia en base a esos cambios, ¿correcto? Los tiempos, qué pregunta, bueno, qué curso ataco primero y todo eso. Y lo más importante, por favor, en sus cartillas de marcar, marquen, dispongan su tiempo adecuadamente. Porque ya he visto a algunos alumnos que me comentan, ¿no? Me dicen, ¿no? Profesor, creo que me confundí de marcar. Porque cuando algunos lo que hacen es pasar al último sus marquitas, ¿no? Y se confunden, pues, por apurados. Imagínate que tú pones tus circulitos de manera consecutiva, pero uy, te falta una pregunta, no has hecho esta pregunta, quieres saltar y como estás apurado, simplemente marcas la letra, te olvidas de qué pregunta es, simplemente consecutivamente marcas, pa, todo, y ya fuiste. Entonces tienes que tener en cuenta eso. Hasta existe también métodos de cómo marcar tus respuestas, ¿no? Ahí está, ¿no? Yo mi respuesta lo colocaba con una flecha, ¿no? La pregunta, flecha, le ponía una flecha. A algunos le encerraba en un rombito. Las que estaban rompitos es la que tenía dudas. Algunas marcaba otra, esto no lo tengo que hacer, marcaba ya, chao, no la veo. No quiero enfrascarme en una pregunta que no voy a lograr nada por ahora. ¿Listo? Entonces vas poniendo en escalas de niveles tus preguntas, chicos. ¿Correcto? Sí, eso también es importante. Identificar las preguntas que puedes hacer más adelante. Tal vez ahorita no, en el minuto uno del examen no. Tal vez más adelante que ya estoy más relajado o ya tengo más cancha porque he resuelto otras preguntas. Porque ya sabes que, oye, este tema sí lo sé, pero no quiero perder tiempo. Entonces, cuando tengas un poquito más de tiempo, regresas. Pero márcalos. Porque si no lo marcas, ¿qué vas a hacer? Vas a buscarla, vas a buscar preguntas, nuevamente revisar desde el inicio, ¿no? Anda las preguntas que puedes hacer. Márcalas también. ¿Listo? Las que fijo vas a hacer, las que después lo vas a ver y las que no vas a verlas. Porque también hay preguntas que no vas a ver. Pues. Y tú las defines porque sabes, ¿no? Ves un tema de biología, eh, no sé, genética. Oye, profesor, yo nunca he revisado genética, profesor. Entonces, ¿para qué la revisas? ¿Para qué lees esa pregunta? Si tú no has estudiado genética. No la revises, no la veas. Si es que no has estudiado, pierdes tiempo si la lees. Márcala. Este tema no lo sé. ¿Listo? Esa sería la última que leería para ver si es que en algún momento en mi cerebro, en algún espacio, hay un poco de genética. Pero márcala para que tú sepas que no pierdas tiempo en revisarla. Porque recuerda que tu cerebro es una biblioteca y primero tienes que atacar los problemas que están más frescos para ti y poner niveles a esas preguntas. Créeme, eso es importante, sumamente importante. Pero
también, ¿qué te puedo decir, no? También es importante estar relajados, tranquilos, porque eso también juega en contra, pues, ¿no? Si no estoy tranquilo, relajado, ¿listo? Con cero nervios, aunque es difícil decirlo, pero he estado ahí también. Así que te puedo decir que también existen métodos para poder relajarse, buscar la tranquilidad. Y eso es algo que los chicos a veces no se preocupan. Se preocupan mucho en estudiar y adquirir conocimientos, pero no en esa parte, ¿no? De relajarse, mantener los nervios cero, o tal vez reducir los nervios más que todo. Busquen, lean, vean algunos tips para eso, porque eso también juega en contra. Tú puedes estudiar mucho, tú ahorita todos los días resuelves problemas, pero a la hora del examen te tiemblan los pies, estás con nervios, te bloqueas, quieres ir al baño cada rato, ya fuiste. Todo tu esfuerzo de estudiar se fue al tacho. ¿Por qué? Porque no le diste un tiempo a la parte emocional. Dedíquenle tiempo a eso también. Pequeño, pero dedíquenselo. ¿Listo? Tips, busquen tips para poder relajarse, para perder los nervios. ¿Tú crees que por las puras no te venden los caramelitos de limón? Créeme, siempre lo vas a encontrar. Y cumple su función en cierta medida. En algunos más que otros. ¿Te das cuenta? No es de la nada, ¿no? No es la que de la nada que te venden caramelitos de limón por ahí. Entonces busca tu tip, ¿no? Busca tu forma de estar tranquilo, ¿no? Y como a veces también repito, muchas veces busquen hasta la comodidad de su ropa. Créanme, yo sé que ustedes te dan una zapatilla nueva para jugar, estás incómodo, pero te pones la zapatilla antigua, oye, estoy como en mi casa, ¿cierto? Así que todo eso cuenta, chicos. Lo mejor para ustedes para ese examen. Listo, ya sea en la pre, ya sea en admisión. Busquen lo mejor para ustedes. No solamente estudiar, sino atacar otros campos que también influyen durante el examen. Listo, por ahora les puedo decir eso. Ya nos estaremos viendo la siguiente semana. Me imagino con muchos problemas. Analizar preguntas porque son bastantes. Así que nos vemos la siguiente semana, chicos. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, profe. Cuídese. Gracias, profesor. Igualmente, Ana. Hasta luego, Melody. Hasta luego, chicos. Chau, chau.